una de nuestras speakers, la primera speaker del Futures Juntas, que se llama Mariela Mosiulski, y les leo la bio porque es una crack total. Ella es CEO y fundadora de Trend City, que es una consultora de innovación y tendencias de alcance regional. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando y dirigiendo proyectos regionales para marcas de todo el mundo, y además es presidenta de la Sociedad Argentina de Investigadores de Mercado y Opinión Pública. Es realmente una persona que tiene muchísimo background y muchísima experiencia sobre lo que es tendencias y qué se viene, por lo cual es un honor, la verdad es que escucharla y aprender de ella. Así que bienvenida, Marie, muy feliz de que estés acá con nosotras hoy, dando inicio al Futures Juntas. Estamos ansiosas por escucharte y aprender de vos, así que cuando quieras puedes arrancar. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por el espacio. Para mí también es un honor estar acá en esta comunidad que realmente admiro mucho este emprendimiento. Yo también soy emprendedora, como comentó Marina, soy fundadora de Trend City, así que también pasé por todo ese largo recorrido de la soledad, las redes y finalmente poder implementar. Bueno, voy a entonces empezar a contar el tema que voy a desarrollar, que tiene que ver con las tendencias. Espero que se esté viendo bien la presentación. Y lo primero que quiero comentarles es que cuando hablamos de innovación, sabemos que la innovación es valiosa cuando, por supuesto, responde a determinados objetivos estratégicos que nos planteamos en las empresas o como emprendedores, pero solamente puede ser completa, solamente puede ser realmente alcanzada cuando la adopta el consumidor. Por eso hablamos todo el tiempo del consumidor en el centro. ¿Y cómo hacer para tener al consumidor en el centro? ¿Cómo hacer para conocerlo? ¿Cómo hacer para poder detectar las tendencias que nos pueden ayudar a tener una mirada hacia el futuro? Entonces, acá es esta frase clave que la comprensión del consumidor y el contexto es justamente la clave en todo este proceso. ¿Por qué? Porque detectar las tendencias es lo que nos puede ayudar a tener estos hallazgos, estos insights con los que realmente pueda accionar en el negocio. ¿Qué son las tendencias? Cuando hablamos de tendencias, también para ir definiendo algunos términos que muchas veces que ya quedan como vacíos de contenido. En este contexto, en esta presentación y en lo que vamos a ver hoy, llamamos tendencias a estas manifestaciones que se derivan de valores sociales vigentes, por supuesto para un determinado grupo social, en un momento y lugar determinado. No es lo mismo Oriente que Occidente, muchas veces no es lo mismo en las grandes capitales que en las zonas suburbanas. Eso todo lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Entonces, detectar las tendencias, entender cuáles son las tendencias, poder situar qué le pasa al consumidor y en qué contexto, es lo que nos permite tener una oportunidad de diferenciación frente a la competencia. Ahí podemos realmente aumentar el potencial de innovación, podemos integrar nuestra propia estrategia con las coordenadas del contexto, nos da claridad para observar y, por supuesto, más sintonía. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos para entender el contexto? Tenemos que empezar por cuáles son los grandes ejes que definen cambios en el contexto. Y sabemos que cambian los valores sociales, cambian los hábitos, cambian las expectativas, las motivaciones, cuando cambian básicamente tres grandes ejes. Por un lado, los cambios demográficos, que está cambiando, por ejemplo, en relación a la expectativa de vida, los roles de género, cómo es el ciclo de vida hoy, cuándo empieza, por ejemplo, la adolescencia, cuándo termina, cuándo empieza la juventud, qué es lo que se llamaba antes tercera edad, porque todo esto cambia también nuestra planificación y nuestros imaginarios de éxito, de fracaso, de carrera laboral, de modelo de identificación para los distintos géneros, también los modelos acerca de cómo construir una familia. Por otro lado, los grandes cambios tecnológicos, que como lo acabamos de ver durante toda la pandemia, esta revolución digital que ya había comenzado, se aceleró y sigue creciendo de una manera exponencial. Entonces, estos cambios tecnológicos generan
que haya cambios en las formas de educarnos, de trabajar, de comunicarnos y hasta de enamorarnos. Y todo esto, por supuesto, genera grandes cambios en la vida cotidiana, en estos imaginarios también, y también genera muchas oportunidades. Entonces estamos en un momento muy propicio para pensar cuáles son las tendencias, cuáles son las nuevas oportunidades que nos abre este contexto y de qué manera puedo capitalizarlas. Y por otro lado, los cambios geopolíticos, que lo estamos viviendo en este momento de una forma muy intensa con esta guerra que se desató. Y esto también produce cambios de liderazgos a nivel mundial, cambios en las economías de las distintas regiones. Todo este conjunto, porque podríamos de cada uno de estos temas hacer casi un ensayo sociológico, pero todos estos cambios, que los voy ahora a contar más brevemente, pero uno por uno, generan cambios de valores, cambios de expectativas, y de ahí se derivan las tendencias. Veamos uno por uno. En cambios demográficos, sabemos que hoy la familia tipo, que se consideraba antes para pensar un modelo de negocio, qué se le vende a la familia tipo, cómo se organiza la familia tipo, hoy convive con distintos tipos de familias. Las familias monoparentales, las familias con personas del mismo sexo, las familias ensambladas, las familias que eligen a los amigos como nuevos familiares. También sabemos que las familias son más chicas, cada vez hay menos hijos, que las mascotas también cada vez son más adoptadas como hijos, se habla mucho de los perrijos, por ejemplo. Los cambios en los roles de género, que si bien sabemos que falta mucho para cerrar la brecha de género, para que haya una igualdad de oportunidades y derechos, estos cambios ya están comenzando a suceder dentro de las familias. Falta mucho, la pandemia también fue de alguna manera un parate en esta evolución, porque implicó que las mujeres tuvieran que dedicarse más al cuidado del hogar, de los hijos, las tareas, los adultos mayores, y los hombres más preocupados por seguir siendo el sostén del hogar, pero de todas formas estamos en una evolución, una revolución en cuanto a repensar los roles de género y cómo se organizan dentro de las familias. Por otro lado, tenemos también la mayor expectativa de vida. Sabemos que vamos a vivir casi una vida más de lo que se vivía hace algunas generaciones, y que esto implica que querramos vivir bien, que querramos tener proyectos, una actitud vital, dinámica, saludable, y esto también abre una cantidad de oportunidades para poder lograr esta mejor vida. Lo que queremos es vivir más, pero también vivir mejor. Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Con qué productos, con qué servicios, con qué información podemos lograr o podemos ofrecer una posibilidad de vivir mejor estos años de sobrevida que nos ganamos en relación a otras generaciones? Acá tenemos cuáles son las generaciones que hoy conviven, porque también cuando estemos pensando en las distintas propuestas, en los distintos targets, tenemos que entender cuáles son los valores de cada una de estas generaciones que hoy conviven, que son 5. Tenemos, por un lado, los baby boomers, que ya sabemos que son las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, que vivieron en momentos más estables de la economía, que pudieron crecer, que pudieron tal vez comprarse una propiedad, comprarse un auto, son más estables también en sus gustos, pero como todas las generaciones, lo que tienen en común es que son grupos de personas que fueron contemporáneas, son contemporáneas en algún momento histórico, y por lo tanto vivieron hechos históricos que los marcaron y nos marcaron, a cada uno en su época. Esta generación de los baby boomers vivieron, por ejemplo, el asesinato de Kennedy, la llegada a la Luna, la guerra de Vietnam. Después la generación X, que es esta generación que se la acusa mucho de ser adicta al trabajo, de haber puesto el sacrificio como valor, con una mirada siempre puesta en el futuro. Y los millennials y los centennials, que son hijos de la generación X, a veces le critican esta actitud porque piensan que no tiene sentido hipotecar el presente en pos de un futuro, buscan más vivir con una propia pasión, seguir sus valores, y ni siquiera hablar de un balance entre la vida laboral y la vida personal, sino en la integración. Buscan que poder desarrollarse, que su trabajo también integre el placer, que puedan ahí desarrollarse. Por eso
que uno de los temas para las tendencias en el mundo del trabajo va a ser la retención, o más que la retención, porque ya no se puede hablar de retención de talento, sino de cómo enamorar a las nuevas generaciones, va a tener que ver con entender estos códigos. Estas nuevas generaciones vivieron en plena revolución tecnológica, además están viviendo la pandemia, que a los más grandes los tomó tal vez en un momento donde estaban teniendo sus primeros hijos, los millennials, o los centennials eligiendo su carrera, terminando sus estudios secundarios, y la generación alfa, que son los que tienen más o menos hasta 15 años, son los que están más integrados a la tecnología y son todavía más ecológicos, son todavía más colaborativos, tienen un uso muy intuitivo de la tecnología. Si bien los millennials fueron los primeros que la integraron en su vida cotidiana, la generación alfa ya va a esperar que todo sea cada vez más inteligente. Internet de las cosas, que todo tenga un upgrade, van a vivir en un mundo donde ya existe el metaverso. Entonces, vamos a tener que pensar cuáles son los valores de cada una de las generaciones cuando estemos pensando iniciativas para cada uno de estos grupos. La revolución tecnológica, que como decía antes, cambió toda nuestra vida cotidiana y la pandemia fue un gran acelerador. Esto genera también nuevos modelos de negocios a partir de la era digital. Por ejemplo, negocios que permiten garantizar la ciberseguridad. Esto es un gran tema que hoy es una preocupación, sobre todo de los centennials y de los millennials también, que por un lado, querer avanzar tecnológicamente, hacer la transformación digital, la transformación cultural, estar hasta para los más chicos y hasta para los centennials, es a veces arduo poder estar o sentirse totalmente actualizados. Y esto genera una tensión con el tema del aumento de las amenazas virtuales, los hackeos, los robos de identidad. Entonces, todo lo que se pueda generar para garantizar esta ciberseguridad hoy es una oportunidad y es muy importante. También modelos empresariales que se enfoquen en asesorar en materia de cumplimientos legales que van cambiando, porque esta revolución digital también implica cambiar marcos regulatorios, ofrecer soluciones para el diseño de comunicación y de marketing que sean realmente eficaces, que sean personalizadas para cada cliente, que puedan generar ese involucramiento, y también negocios desarrollados alrededor de plataformas de creación y gestión de e-commerce, cada vez más con códigos abiertos, por ejemplo. Bueno, estos son algunos nuevos modelos de negocios que se desprenden de esta revolución digital, que además estamos en un momento muy particular porque se están de alguna manera integrando o desarrollando en el mismo momento una revolución digital, una pandemia mundial que si bien ahora estamos ya entrando en esta etapa de pospandemia, fue la primera vez que se cruzó con una revolución del conocimiento y que luego de la pandemia no estamos volviendo a las mismas formas de trabajar, producir, consumir, etc. Y como tercer punto, el estallido de este conflicto bélico, que además de todas las consecuencias que tiene, por supuesto, y cómo está afectando a la política y a la geopolítica, estamos viendo cómo reaccionan las marcas, cómo reaccionan y qué están proponiendo. Vimos muchas marcas que ya cerraron las puertas de sus negocios en Rusia, por ejemplo, como una forma de protesta, pero también estamos viendo que existe la posibilidad del conflicto bélico digital, o sea que hasta la guerra está cambiando. Porque, por ejemplo, no sé si leyeron las noticias últimamente, Anonymous, que es esta red de hackers, también estuvo involucrado y estuvo haciendo acciones para poder manifestar su punto de vista, que por supuesto es contra la guerra. Todos estos cambios que se están dando en el clima social generan nuevos valores y nuevas
megatendencias. Las megatendencias, que son estos grandes ejes de cambios, también redefinen las demandas, redefinen qué es lo que la gente espera. Por un lado, el gran eje, que sabemos que vamos a ser cada vez más digitales, nos trae otros desafíos. Por ejemplo, la brecha digital, que ya existía pero quedó evidenciada con la pandemia, cuando tuvimos que realizar todas nuestras actividades en el hogar. El hogar se convirtió en un centro de operaciones, en un lugar que tiene que ser multifuncional, también en nuestro propio refugio. Lo que está creciendo en relación a la robótica, la inteligencia, el streaming, el e-commerce, el social commerce y la mayor exigencia de productividad, que también lo vimos durante la pandemia, cuando se estudió que la mayoría de la gente estaba dedicando mucho más tiempo porque ni siquiera estaban esos momentos de desplazamiento de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo va a ser el futuro del trabajo? Es una de las preguntas. El futuro del trabajo va a ser híbrido, porque ya muchas empresas y muchas personas probaron esta modalidad. Y además, porque también la hibridez es uno de estos ejes de cambio. Tener la flexibilidad para adaptarnos a los cambios, tener la agilidad para responder con velocidad ante los cambios de valores y ante los cambios de expectativas. Tener la posibilidad de reconvertirnos. Podemos nacer como una iniciativa, como un emprendimiento, pero cuando cambian los valores sociales es como un cambio de música y hay que también cambiar el baile. Tenemos que reconvertirnos también como empresas. La transformación, tener la posibilidad de revisarnos constantemente, y la descategorización. Este tema lo vimos muy claro durante la pandemia, como las empresas iban cambiando, iban ampliando sus límites y tal vez iban iniciando nuevas o iban abriendo o nuevas líneas de negocios o dirigiéndose a nuevos targets o directamente cambiando totalmente sus canales. Entonces, hoy ese límite entre las categorías es cada vez más difuso. Por ejemplo, lo que ya venía sucediendo es un yogur, es un laxante, es un zapato, es una zapatilla, es un cine, es un restaurante, es una librería, es un café. Estos límites más difusos, más porosos, nos permiten también inspirarnos en otras categorías que le estén hablando bien a nuestro target y del cual podamos tener aprendizajes. Entonces, cuando estamos estudiando qué está sucediendo, cuáles son las tendencias, tenemos que mirar nuestra propia categoría, pero también todas las otras categorías paralelas para poder hacer una especie de fertilización cruzada, para poder tomar insights de otras categorías que estén logrando enamorar a nuestro target. Como tercer punto tenemos el tema de la responsabilidad, que cada vez es más importante que lo que estemos ofreciendo y la forma de producir sea sustentable. La economía está cambiando hacia una economía circular, con mayor transparencia, con mayor importancia de conocer la trazabilidad. También se están generando nuevos activismos como el veganismo o el vegetarianismo, más preocupación por la ética, por la transparencia, por el propósito, que va a ser un tema que hoy también se va a hablar mucho, y cómo las nuevas generaciones quieren ser protagonistas y colaboradores en estas causas. Entonces también podemos pensar en cualquier cosa que estemos iniciando, de qué forma les vamos a dar cabida a estas intenciones de colaboración. El otro gran tema es el bienestar. Queremos vivir mejor, eso ya lo dijimos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué significa hoy bienestar? Bien vivir en esta vida. Significa poder tener una vida con armonía. Por eso crecieron tanto, y lo vimos mucho en la pandemia, todas las actividades que nos ayuden a mejorar nuestra calidad, nuestra salud en cuerpo y espíritu. Crecieron también las aplicaciones para meditar, creció, por ejemplo, actividades como mindfulness, la naturaleza también como garante que nos da certeza, que nos permite ubicarnos como seres humanos, todo lo que nos permita poder hacer un detox mental. Hoy es tanta la información que tenemos que procesar, que tenemos que actualizarnos, que tenemos que capacitarnos, que poder también tener foco para concentrarnos, tener lucidez, tener energía, y por ejemplo en la alimentación, los ingredientes que nos puedan brindar estas posibilidades son cada vez más valorados.
también forma parte de la salud el disfrute, la sensorialidad. Eso no tenemos que olvidarnos, porque de nada sirve tener los huesos sanos, los dientes sanos, los músculos, etcétera, si no tenemos también salud emocional. Disfrute, sensorialidad, la posibilidad de vivir experiencias y vitalidad. Sobre todo, vitalidad, y también es muy importante la parte de salud mental, que durante la pandemia se incrementaron trastornos de ansiedad, de insomnio, etc. Entonces, se tomó nota de la importancia que es no solo estar sano de cuerpo, sino de mente y espíritu. Y por eso también es importante, se habla mucho de esta pandemia como un momento de introspección pandémica, donde cada uno también repensó su propio propósito. Y por último, el anclaje. Toda esta situación en la que estamos viviendo hoy de mayor incertidumbre a nivel local, a nivel global, por todo lo que está sucediendo que recién resumía, también nos conecta con nuestra necesidad de tener raíces, de tener refugios, la mayor necesidad de seguridades, de certezas, porque todo este presente es incierto y el futuro lo es mucho más, y son nuevas incertidumbres, distintas incertidumbres a las que vivimos hasta este momento. Entonces, también para dar esta seguridad, el hogar se resignificó, la expresión de lo propio es cada vez más importante, que el consumo sea expresivo, que a través de lo que estemos pensando brindarle a nuestros consumidores, les demos la posibilidad de que puedan expresar sus ideas, expresar quiénes son en cada una de sus elecciones. La revalorización del pasado, acá también aparece mucho el marketing de la nostalgia, el packaging original, las historias de los fundadores, las historias de la producción, todo lo que nos ayude a conectarnos con un pasado, que no quiere decir que todo pasado haya sido mejor, pero sí el pasado es conocido, el pasado es seguro, el futuro es más incierto. Entonces, poder recuperar aromas, estéticas de un pasado más segurizante también es bien recibido en este momento. Y por supuesto, todo lo que podamos brindar de nutrición cultural a partir de lo que estemos pensando, productos o servicios para nuestros destinatarios. Voy a pasar rápidamente algunos ejemplos de marcas o iniciativas que se inspiran en estas tendencias. Primero, en este eje de más digital, porque la conectividad redefinió este significado de pertenencia social, cultural, también las formas de relacionarnos. Hoy no podríamos pensar nada, prácticamente, sin entender que estamos atravesados por esta revolución digital. Entonces vemos, por ejemplo, cómo también la velocidad de la tecnología nos está, de alguna manera, volviendo o pidiendo o exigiendo mayor productividad, casi como si fuésemos máquinas nosotros también, ¿no? Tener más tiempo para lo que queremos dedicarle y ahorrar tiempo en todo lo demás. Entonces, todo lo que podamos hacer para ayudar a mejorar los tiempos, para vivir una vida con mayor practicidad, es bienvenido. Después, por otro lado, los robots para cualquier tipo de actividades. Acá vemos, por ejemplo, los códigos abiertos o el metaverso como un nuevo lugar donde se van a hacer inversiones, incluso se va a poder transitar. Entonces, algunas preguntas para inspirarnos, que es básicamente la intención de esta charla de hoy, abriendo este ciclo de capacitación. ¿Cómo podemos usar la tecnología para mejorar nuestra oferta? ¿Cómo podemos incorporar las opiniones de nuestros clientes? ¿Estamos ayudando a estos consumidores en su falta de tiempo? ¿Les podemos dar opciones para que los ayuden a performar como esperan o como necesitan, con esta expectativa de mayor productividad que recién les comentaba? ¿Podemos facilitarles la vida, por ejemplo? ¿Podemos simplificar las opciones de consumo? ¿Podemos editarles las opciones que necesitan conocer de acuerdo a sus propios intereses? La hibridez, las fronteras más difusas, más porosas, los límites entre lo público, lo privado, lo femenino, lo masculino, las etapas de la vida, todo se va flexibilizando.
Y acá vemos entonces cómo tenemos distintos ejemplos, ¿no? La belleza sin género, alimentos con belleza también, que entonces ahí los límites no sabemos, es un cosmético, es un alimento. ¿Cómo podemos ofrecer a través de lo que hacemos beneficios que tal vez estén en otra categoría, pero que podemos traerlos? Y también la posibilidad de personalización. Entonces acá podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos integrar en lo que estemos pensando los aspectos más personales de la gente? ¿Cómo hacer para conocer sus preferencias e integrarlos y darles opciones, sus gustos, sus intereses? También en este ciclo de vida más fragmentado, porque hoy podemos pensar productos para el bebé desde que está en la panza, cuando recién nace, el gimnasio para estimularlo, cuando es deambulador, cuando está en preescolar, bueno, antes se pensaba en el ciclo de vida en 3 grandes tramos: niñez, adultez y vejez. Hoy sabemos que el ciclo de vida está mucho más fragmentado y que cada una de estas etapas tiene sus propios códigos, sus propios valores, sus propias estéticas, sus propios gustos. Entonces, en lo que estamos pensando, ¿estamos conociendo exactamente bien a este nuevo ciclo de vida? Por otro lado, estamos ofreciendo también opciones para mejorar la vitalidad, la inmunidad en este momento que necesitamos más seguridad. Estamos entendiendo también la influencia que tienen los chicos en los procesos de compra, que se calcula que ellos influyen en un casi 70% de los consumos de los hogares. O sea, vacaciones, autos, por supuesto la tecnología, pero hoy son grandes receptores de información y también influenciadores en cada uno de los hogares. Ni hablar del tema de la ecología, que lo voy a contar más adelante. Bueno, acá la responsabilidad. Nosotros como seres humanos nos estamos reconociendo como protagonistas y artífices del destino del planeta, ¿no? Acá la tenemos a Greta, que es una influencer muy importante para las nuevas generaciones. Entonces van apareciendo nuevas prácticas para mejorar el cuidado del planeta, la sustentabilidad, la ética, la responsabilidad de las empresas. A las nuevas generaciones les va a importar cada vez más cómo son las formas de producción, cómo son las formas de transporte, cómo son los ingredientes. Y acá vemos varios ejemplos, desde entregas sostenibles hasta cero desperdicio, o packaging sustentables, o la posibilidad de reutilización, que esto es algo que a las nuevas generaciones les importa mucho. Entonces, ¿cómo podemos colaborar desde lo que estemos emprendiendo para cambiar hábitos que son difíciles de dejar atrás? ¿Podemos ser realmente transparentes acerca de nuestro impacto? ¿Podemos medirlo? Por ejemplo, ¿podemos contar historias creíbles sobre nuestra propia transparencia, sobre nuestra propia honestidad? Tal vez no en todas las temáticas relevantes para la sociedad, pero sí en algunas. Esto lo vamos a ver más adelante con el tema del propósito. ¿Estamos facilitando la posibilidad de ayudar y dar soporte a causas sociales y valores positivos para el mundo? Bueno, vemos que, y ya sabemos, que queremos más bien vivir, bienestar, que queremos vivir en armonía y que además este bienestar es un activo que tenemos como seres humanos, que lo queremos preservar, casi acumular, y queremos que además crezca en el futuro. Y acá vemos como con distintas iniciativas hay cada vez una oferta mayor de productos para mejorar la calidad de vida. Desde nuevos ingredientes hasta, por ejemplo, el humor, los estados de ánimo, todo lo que pueda ayudar a la salud mental. También es un negocio que está creciendo muchísimo. Todos los ingredientes que puedan sumar a esta capacidad de hacer foco, por ejemplo, y de concentración. Entonces, ¿cómo podemos contribuir con estos productos que ayuden a sentirse mejor? ¿Cómo podemos adaptar nuestra oferta a las nuevas regulaciones también que se vienen? ¿Y qué historias o ingredientes podemos sumar y podemos contar? ¿Qué mensajes a qué mensajes dar prioridad para generar mayor confianza? Y por último, ya es el último eje, el anclaje, que tiene que ver con esta necesidad de sentirse enraizado, de poder definir quiénes somos, de poder contar
expresar nuestra identidad a través de lo que consumimos. Pero esta identidad es flexible, en transformación y movimiento, porque como vimos, la agilidad, la posibilidad de adaptación, la flexibilidad, son valores muy importantes porque el mundo va a seguir cambiando, no es que estamos dejando un paradigma para pasar a uno nuevo. Estamos en una etapa de cambios continuos. La búsqueda de anclajes, de alguna manera, nos da más certezas en un mundo totalmente en cambio. Entonces acá vemos algunos ejemplos de marcas con causas, por ejemplo, con cajas para hacer pan, por ejemplo, o acá cómo incluyen la tradición originaria, o esta otra iniciativa, que fue una iniciativa de Airbnb para que las personas puedan viajar a sus lugares de origen, conocer sus raíces, conocer los países donde vivieron sus abuelos, por ejemplo, o en la moda el estilo retro y todo lo vintage, que también vemos que creció mucho. Entonces, para ayudar con esta necesidad de anclaje, ¿cómo podemos contribuir con los clientes a que puedan expresar su individualidad y sus puntos de vista? ¿Cómo podemos conocerlos bien, tener una oferta personalizada? ¿Cómo podemos capitalizar también las historias acerca de las características de los productos locales, tradicionales? ¿Cómo podemos reforzarlo como un diferencial en nuestra oferta? Y aquí es muy importante el rol de las marcas, ya sea porque estamos pensando un nuevo emprendimiento con una marca que ya existe o con una nueva marca. Sabemos que tenemos que buscar la innovación siendo totalmente proactivos, brindando seguridad y empatía con estos nuevos valores. Entonces, para las marcas que nacen hoy es mucho más fácil nacer con un propósito que redefinir el propósito de marcas que nacieron con valores de hace más de 100 años, que también lo están haciendo, lo están redefiniendo, y es una preocupación que existe en general en todo el mercado. El propósito es la razón por la cual existe una marca, es el por qué se hacen las cosas, y es tener una postura respecto a una situación relevante para la sociedad. De esta manera crece la fortaleza y también va a ayudar a la lealtad de los clientes. ¿Por qué? Porque permite tener una conexión cercana, porque permite influir de una manera positiva en sus vidas, y hoy este propósito personal es muy importante para las personas. Acá podríamos preguntarnos, a modo de repaso, cuando estemos pensando en qué ofrecer a estos consumidores que son cada vez más demandantes, que están más informados, que son más exigentes, pero que también estamos más vulnerables, estamos más necesitados de ayuda de las marcas y de las propuestas del mercado. Entonces, va a ser muy importante que cualquier propuesta se pueda pensar con relevancia, conveniencia para los consumidores y teniendo en cuenta la diversidad. Por ejemplo, que la gente pueda contestarse estas preguntas. ¿Es realmente para mí? ¿Me conoce bien? ¿Admite también distintos perfiles? El tema de la honestidad, de la transparencia y el acompañamiento. ¿Me ayuda? ¿Me conoce? ¿Me responde si tengo un problema? Porque muchas veces las crisis son inevitables, pero bueno, ¿cómo se responde a esas situaciones? Y la flexibilidad, la posibilidad de un upgrade constante y el empowerment. Que mi propuesta o mi marca cambie con la agilidad necesaria, que pueda mejorar y que pueda aprender, que se nutra del feedback que le dan los consumidores, que se anticipe también a las necesidades, que me ayude a crecer, que me ayude a ser más autónomo, que me ayude también a poder vivir en estos momentos con mayor incertidumbre, manteniendo un optimismo, pero justificado. Para detectar las tendencias, entonces, yo hoy les conté estos grandes ejes, los valores que están presentes y que nos direccionan nuestras expectativas y nuestros consumos, pero ¿cómo hacer para que esto sea continuo? ¿Cómo seguir observando las tendencias? Por un lado, tenemos que tener una actitud de curiosidad y de observación permanente, tanto de lo que es más mainstream como lo independiente. Detectar estos valores, deseos, prácticas, pero básicamente poder analizar cuáles son las motivaciones culturales, qué está pasando en este clima social,
Y todo esto muchas veces es subyacente, no es lo que la gente dice, porque muchas veces todavía no se puede verbalizar. Lo que tenemos que hacer es entender cuáles son esas motivaciones y esos valores para poder tener esta mirada prospectiva, para poder entender qué va a querer más adelante, para poder entender hacia dónde van los cambios, cuáles son las prácticas emergentes y poder capitalizarlo en insight. También entender que cada tendencia tiene su contratendencia y que se trata de mirar en el conjunto estos cambios culturales y de valores. Y entender también los movimientos alternativos, la continuidad y también la ruptura. Estas señales de las que hablamos las podemos ver en campos totalmente ajenos, las podemos ver en alimentación, en arquitectura, las podemos ver también en todo el mundo de la moda, en todas las categorías. Y también podemos, como decía antes, inspirarnos en cómo están trabajando en categorías totalmente diferentes o paralelas. Hoy tenemos como collage de palabras que estamos escuchando constantemente, esto y como síntesis ya de la presentación, toda este escenario, ¿no?, de mayor conectividad, de innovación con las personas en el centro, la necesidad de transparencia, de ética, de solidaridad, de salud, la personalización, la inclusión, la brecha digital como una preocupación, también las raíces, la naturaleza, el story doing, que es mucho más importante que el storytelling hoy, o el story giving, qué le puedo dar a las personas, y sobre todo cómo mantener la empatía y cómo liderar con empatía, que también es un tema del que se va a hablar en las próximas reuniones. Bueno, muchas gracias. Creo que llegué en tiempo. Sí, por supuesto que sí. Gracias, Marie. La verdad, a mí personalmente estos temas me apasionan, me parece tan interesante, no importa en qué momento del camino emprendedor uno está. Siento que estos temas los tenemos que tener todo el tiempo en la cabeza y estar muy atentas y ser muy vivas a la hora de visualizar y elegir a qué tendencias nos vamos a asociar, porque realmente creo que es ahí donde están las grandes oportunidades de negocio. Y esto para todas las emprendedoras. Me parece importantísimo darle el tiempo a poder analizar las tendencias, a ser más observadoras, a escuchar a lo que pasa a nuestro alrededor, a escuchar a nuestro cliente. Esto, como decías vos, ver qué hacen otras marcas y cómo están abordando, ¿no?, las diferentes momentos o cosas que nos pasan en el contexto. Me parece que es una oportunidad súper interesante para nosotras también poder hacer cambios en nuestro propio negocio o incorporar nuevos productos o servicios o nuevas formas de comunicarnos con nuestros clientes, y todo esto creo que aplica a cualquier emprendedor, sea de los que están arrancando hasta personas que, no sé, son dueños de pymes y, bueno, y obviamente grandes corporaciones. Creo que todos tenemos que tener esto en cuenta. Así que a mí me encantó escucharte, me llevo muchísimas ideas. Me encantaría leerlas en el chat y que nos cuenten también qué les pareció, desde qué punto de vista ustedes piensan que lo podrían llegar a aplicar a sus negocios, que nos cuenten también si van a empezar a estar más atentas, van a empezar a tener estas cosas en cuenta para tener más chances de que a futuro, en los próximos años, ustedes puedan encauzar sus emprendimientos hacia todas estas tendencias de las que habló Marie, y me encantó esa nube de palabras final porque creo que está genial. Es como para hacerle una captura de pantalla y decir, bueno, a ver cómo está mi negocio con respecto a estas cosas. No es que hay que elegir todas, obviamente, ¿no? Pero cuál resuena más conmigo, con mi negocio. Así que a mí me encantó. Gracias, Marie. ¿Querés compartir algo con las chicas? Hubo más de 400 mujeres emprendedoras en vivo escuchándote. Bueno, aprovecho que me dan la oportunidad, porque, bueno, es difícil cuando uno va contando y no vemos al auditorio, ¿no? Pero me las podía imaginar. Sí, es muy importante tener esta capacidad, esta curiosidad, esta capacidad de escucha y de análisis de todas estas señales
que van a seguir cambiando. Estos ejes que yo mostré son ejes que nos permiten ordenar todas estas nuevas tendencias y después ir viendo de qué manera se manifiestan, por ejemplo, en los distintos niveles socioeconómicos o en las distintas edades, como dijimos, en las distintas generaciones, y poder ir nutriendo esta información. Porque a todas las emprendedoras, emprendedores, y yo misma como emprendedora, creo que la intuición de los fundadores es muy importante, porque es una cantidad de saberes sedimentados que muchas veces no sabemos por qué los tenemos, pero es algo que de alguna manera visualizamos porque nos fuimos nutriendo. Entonces, seguir nutriéndonos, seguir observando, poder analizar qué semejanzas hay entre las distintas señales que vamos viendo es muy importante. Y otro tema importante que también me gustaría compartir hablando de estos cambios en los roles de género y hablando sobre todo específicamente en las mujeres emprendedoras, es que un tema que hemos estudiado es que así como existe el miedo al fracaso, también existe el miedo al éxito. Entonces, es muy importante cuando estemos emprendiendo poder pensar y poder proyectarnos en grande, ¿no? Poder soñar, poder de alguna manera pensar que es propio, digamos, es parte del camino del emprendedor tener tanto miedo al fracaso como miedo al éxito. Entonces eso me parece también un tema para tener en cuenta y para ir monitoreando las propias emociones, además de los conocimientos que se adquieren. Bueno, pero te agradezco muchísimo el espacio y bueno, muchos éxitos.